tus palmas exáltale y dile que hoy Él te ha hecho libre, amén. Lucha por nosotros, nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido.
amor cambió mi dolor, su sangre me ha lavado, mis culpas ha quitado, Dios hizo cosas nuevas, y me transformó, perdido y bien encontrado, me vistió de alegría y una nueva canción, ha puesto en mí, la alegría del Señor, para siempre es la fuerza de mi vida, la alegría del Señor, es mi refugio y esperanza de la vida, la alegría del Señor, para siempre es la fuerza de mi vida, la alegría del Señor, es nuestra fuerza, es nuestra fuerza, a su nombre. Vamos, iglesia. Gozo en lugar de luto, su alegría y amor cambió mi dolor, su sangre me ha lavado, mis culpas han quitado, hizo cosas nuevas, me dio libertad y me transformó, perdido y bien encontrado, me vistió de alegría y una nueva la alegría del Señor, para siempre es la fuerza de mi vida, la alegría del Señor, es mi refugio, la esperanza que da vida, la alegría del Señor, para siempre es la fuerza de mi vida, la alegría del Señor, es nuestra fuerza, es nuestra fuerza. Cuando se gozan a su nombre. Vamos, fuerte las palmas. La alegría del Señor. ¡Vamos, iglesia! La alegría del Señor, para siempre es la fuerza de mi vida. La alegría del Señor, es mi refugio, la esperanza que da vida. La alegría del Señor, para siempre es la fuerza de mi vida. La alegría del Señor, es nuestra fuerza, es nuestra fuerza. Eres digno. Y está concluido. Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos otro día más a este miércoles de discipulado. Damos gracias a Dios por sus vidas, que Dios les permite conectarse, ya sea estés en tu trabajo, en tu casa, a donde te encuentres. Dios te dé esa fortaleza, Dios te dé ese espíritu entendible, lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero sobre todo también agradezco a Dios por esta gran bendición, esta gran oportunidad. Yo me escondo en Él para que sea Él el que le hable a cada uno de ustedes, pero también le agradezco a Dios por la vida de nuestros pastores, que brindan esa confianza en mi vida para yo exponer esta enseñanza. Le doy muchas gracias a nuestros pastores y antes de iniciar, mis hermanos, también estamos viendo cada miércoles el tema de los héroes de la fe del libro de Hebreos, y ese ha sido de gran bendición. Mis hermanos han sido
usados y seguirá usando Dios a mis hermanos para transmitir esta enseñanza de la fe. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy complicados. Prendemos la televisión, vemos las noticias, cosas muy aterrantes, pero sabemos que Dios tiene control de todo. Pero sobre todo nosotros tenemos que estar firmes, debemos tener esa fe que Dios quiere, porque dice la misma palabra de Dios que sin fe es imposible agradarle a Dios. Antes de continuar, mis hermanos, quiero que inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y pongamos este momento de este día miércoles de enseñanza, ponéselo en las manos de Dios. Que sea el Espíritu Santo que donde estemos nosotros, Dios toque nuestros corazones, sea Él, porque Él las ayuda a nuestras debilidades a cada uno de nosotros. Vamos a orar, mis hermanos, inclinemos nuestros rostros. Padre, en este momento, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu amor, por tu misericordia. Te agradecemos por la bendición de este día, Señor, en nuestras actividades. Gracias, Padre, pero sobre todo también que nos das la oportunidad de este día de reunirnos como hermanos, estar en una misma unidad espiritual para poder aprender este día. Lo que tú quieras decirnos, Señor, lo recibimos, Padre. Si es de exhortación, si es de cambiar o de transformar algo que quizás en nosotros no es agradable a ti, Señor, seas tú que nos hables a cada uno de nosotros. Lo ponemos en tus manos, Señor, Padre. Si hay algún hermano que esté en necesidad, en alguna enfermedad, seas tú, Señor, lo hagas conforme a tu voluntad y no la de nosotros. Los ponemos en ti, Señor, porque dice tu palabra que poner todo en confiar, y tú lo harás y tú nos encaminarás a hacer tu voluntad y no la de nosotros, Padre. Señor, en este momento, Señor, yo me escondo en ti para que tú hables y que la presencia de tu Espíritu Santo muestre quién eres tú, Señor. También lo pongo en tus manos, Espíritu Santo, esta enseñanza. Yo me escondo en ti para que tú hables a tu pueblo, mi Señor. Muchas gracias te damos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis hermanos, antes de iniciar, estamos viendo ese tema de héroes de la fe. Y yo puse el día de hoy por subtema: tener fe es confiar en Dios. Tenemos que tener esa confianza en Dios. Al tener confianza en alguien, es tenerle fe a Dios, y más que no lo vemos, pero sabemos que está con nosotros. Y en el libro de Hebreos hemos estado viendo durante estos miércoles esos hombres de la fe, y hemos visto que han pasado por circunstancias difíciles, por situaciones que quizás nosotros no podamos hacerlo, pero ellos nos están dando esa herramienta que nos está aumentando nuestra fe para que nosotros nos mantengamos firmes para alcanzar ese galardón, la vida eterna, mis hermanos. Ellos nos han mostrado que para el hombre quizás es imposible, pero para Dios nada es imposible. Nosotros tenemos que tomar esa arma que es la fe, esa fe que debe ser mostrada por cada uno de nosotros. Y nosotros, cada uno de nosotros tenemos que estar expectantes lo que Dios va a hablar este día, y sea Él el que nos hable a nuestras vidas. Y quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 31, mis hermanos, que dice: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron fuga a ejércitos extranjeros. Y el día de hoy, mis hermanos, vemos que está hablando este texto, que se hicieron fuertes en batallas, pusieron fuga a ejércitos extranjeros. Pero el día de hoy vamos a ver quién es ese personaje que está hablando en el libro de Hebreos. Vamos a ver la historia de Jonatán, y nosotros hemos leído ese pasaje y vemos que fue un hombre valiente, un hombre leal, con una gran amistad que tuvo con David. Y sus padres eran Saúl y Ahinoam, y su hijo era Mefiboset. Hemos leído esa historia nosotros y lo vemos que Jonatán mostraba una gran fe y una confianza en Dios. Nosotros tenemos esa confianza depositada en Dios, mis hermanos, así como lo tuvo Jonatán. Y sobre todo fue obediente a la voluntad de Dios. Para que Dios mostrara que estaba con Jonatán y los enemigos huyeran con temor, era necesario algo, mis hermanos.
es algo primordial en la vida de un creyente, esa fe en Dios. Y veremos hoy a ese hombre de fe que era Jonathan, y su nombre, el cual significa Jehová ha dado. Jonathan significa Jehová ha dado, pero se traduce en hebreo, que dice Yehonatán. Se traduce en Yehonatán en hebreo, mis hermanos. Y ahora quiero que me acompañen, mis hermanos, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 13, que dice: y subió Jonathan trepando con sus manos y con sus pies, y tras él su paje de armas, y los que caían delante de Jonathan, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Vemos que este versículo nos menciona aquí una persona que dice su paje de armas. Su paje de armas iba tras él, los mataba. En otras traducciones mencionan que paje de armas es escudero. Y vemos que el escudero que llevaba esas armas también los mataba. O sea, vemos que el paje de armas tiene significado, es el que lleva las armas como la espada, la lanza, para servirlas a su amo cuando las necesitara. Y vemos la valentía, la osadía de Jonathan para ir frente a la batalla, poder vencer a sus enemigos, no importando las circunstancias que tenía que pasar. Para poder entender, mis hermanos, por qué Jonathan trepó o escaló hacia donde estaban los filisteos. Quizás no cualquiera lo pudo haber hecho, sino que era porque Dios se lo había ordenado, Dios se lo había mostrado que era el tiempo de subir. Pero para entender esto, mis hermanos, poco más del versículo, que Jonathan tomara decisión de ir en contra de los filisteos, ¿qué lo motivó a hacerlo? ¿Qué le impulsó a tomar esa decisión? Vamos a 1 de Samuel, capítulo 14, versículo 1. Que dice: aconteció que un día que Jonathan, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está a aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Vemos que él, motivado, impulsado a lo que había en su corazón, que tenía esa inquietud, que no estaba tranquilo, que no había paz por ver que la condición en la que se encontraban los hombres de Israel. Y si nosotros vemos que él, al ver que estaban atemorizados, se escondían en las cuevas, en cisternas, en peñascos, por ver el gran número de los filisteos, Jonathan tomó ese acto de fe en ir con los filisteos. Puso su fe en Dios, Jonathan, y sabía que Dios iba a estar con él para guiarlo a los filisteos. Vemos que cuando Dios, o vemos nosotros, clamamos a Dios por ver alguna circunstancia, Dios habla en nuestras vidas. Dios quiere que tengamos esa fe en Él y dependamos totalmente en Él. Pero vemos que Dios dependió de Él totalmente. Dependió en todo momento, se puso a la voluntad de Dios. Todas estas circunstancias, Jonathan quería que cambiara esa situación en los hombres israelitas, que fueran libres, estuvieran sin temor, que pudieran salir de aquellos lugares que se habían escondido. Y lo podemos ver también en el capítulo 14, versículo 2 de 1 de Samuel, que le vamos a dar lectura. 1 de Samuel, capítulo 14, versículo 2, que dice: y Saúl se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un granado, que hay en Migrón, y la gente que estaba con él eran como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Cabod, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonathan se hubiese ido. Vemos que este versículo que menciona que Saúl se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un granado, probablemente se hallaba descansando junto con los 600 hombres. Vemos que no se habían dado cuenta que Jonathan no estaba con ellos, pensando que también se encontraba descansando, pero no era así, sino que Jonathan ya había salido a ir a los filisteos. Menciona que Saúl, descansando, y su ejército con anterioridad ya habían peleado con los filisteos y se habían hecho abominables a los filisteos. Los filisteos se juntaron a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Y lo podemos ver este versículo en 1 Samuel capítulo 13, versículo 4.
Mientras los filisteos o los escuadrones de filisteos marchaban hacia diferentes lugares, Saúl se encontraba descansando con su ejército. Y todo lo podemos ver es en el 1 de Samuel capítulo 13, versículo 17 al 18, mis hermanos. Les digo estas citas bíblicas para que en sus casas lo puedan leer con más tranquilidad, y lo menciono así porque por el tiempo no me daría tiempo de terminar de exponer la enseñanza, pero yo los invito a que en sus casitas nuevamente escudriñen estas citas. Va a ser de mucha bendición, pero vemos que también menciona que no se hallaba herrero en toda la tierra de Israel para que no hicieran espada o lanzas. Y lo podemos ver también en 1 de Samuel capítulo 13, versículo 19. El ver que los filisteos habían tomado todas las provisiones de los israelitas, mientras Saúl, en vez de preocuparse por hacer algo, en preparar armas o buscar cómo hacer armas, escudos, lanzas, ellos se encontraban reposando, descansando, mientras Jonatán en su corazón fue con esa valentía, con esa osadía hacia los filisteos. Y en un creyente puede pasar también esas situaciones. A veces se descansa, se está pasivo, está tranquilo, aunque tenga problemas en la familia, con los hijos, en el matrimonio, hasta en uno mismo personalmente. En lugar de tomar las armas, se prefiere la comodidad, la tranquilidad, la pasividad. Se pierde el interés por ser perseverantes, en esforzarse, en osadía. Pero a veces también se pierde el interés en seguir ya no avanzando en la obra de Dios, tampoco en buscar a Dios, tampoco se busca en leer la palabra de Dios y tampoco en servir. Y muchas de las veces se menciona, ya es tiempo de descansar, ya es tiempo de tener unas vacaciones porque he peleado mucho en las cosas de Dios o he trabajado mucho en las cosas de Dios. Pero no, mis hermanos. Ya vemos y hemos leído que la palabra de Dios, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él vino a matar y destruir. Él no descansa. Nosotros como hijos de Dios tampoco debemos descansar. Tampoco tenemos que tener esa pasividad. Tampoco tenemos que tener esa confianza que ya lo hicimos, ya es suficiente. No. Así lo hizo Jonatán. Él buscó la manera de dar libertad a esos que se escondían en las cuevas, en aquellos que estaban atemorizados por ver el ejército de los filisteos. Quizás el creyente quizás se acostumbra a esas situaciones, quizás en el temor, en la tristeza, en el odio, el suicidio, el adulterio, la fornicación, la pornografía, quizás la masturbación, muchas cosas en las áreas espirituales. A veces se permite que gobiernen en tu vida o en la vida del creyente, o cada día permitas que siga creciendo en el interior, permitiendo que nos tengan sometidos, gobernados y hasta esclavizados, hermanos. No, nosotros como hijos de Dios tenemos cada día esforzarnos, cada día ser esos guerreros que Dios busca para establecer su reino en este mundo. Nosotros tenemos que ser esa diferencia, ser esos hombres de fe. Un creyente, cuando tiene la fe y un ánimo correcto, hace la diferencia para bien. Y en un creyente, la falta de fe y el desánimo a nuestras vidas puede hacer la diferencia para mal. Dios quiere que tengamos una fe en Él, tengamos fortaleza, que seamos dependientes de Él y seamos fuertes en batalla, mis hermanos. Y lo vemos en el Salmo capítulo 18, versículo 29, que dice: contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Todo lo podemos hacer con nuestro Dios, si estamos dependiendo de Dios y tenemos confianza en Dios, y Dios nos mostrará su voluntad para poder nosotros vencer toda circunstancia que se nos presente en nuestras vidas. La fe de Jonatán fue demostrado por sus acciones y obediencia. Dios busca hombres y mujeres valientes que no le imiten a Dios, que no obstaculicen a Dios, que no obstaculicen al Espíritu Santo tampoco, sino que estar preparados para lo que Dios quiere. Él quiere hacer en nosotros y en nuestro entorno, quiere manifestar su gloria, quiere manifestar su poder.
Para avanzar a la guarnición de los filisteos, Jonatán, mis hermanos, tuvo que pasar circunstancias difíciles, pero sabía que se iba a cumplir la voluntad de Dios. Y quiero, mis hermanos, que me acompañen en el libro de 1 Samuel, capítulo 14, versículo 4, que dice: y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro al sur, hacia Gaba. Y vemos que nos menciona unos peñascos, y nos menciona, uno se llamaba Boses. Boses tiene el significado que dice brillante, y también nos menciona otro que se llamaba Sene, que significa el espinoso. Y vemos, mis hermanos, que en el cuerpo de Cristo, estas situaciones como la de Jonatán, a veces pensamos que es imposible de lograr esas circunstancias. Nos imaginemos qué habrá pensado Jonatán en esos momentos al ver quizás esos barrancos, esos cerros por escalar, ¿no? Quizás no tengo las armas o los instrumentos para poder escalar. Y a veces nosotros también pensamos lo mismo: ¿qué voy a hacer? No, yo necesito ayuda de alguien, yo no puedo, o es difícil. Y a veces que hacen que nuestra fe haya duda. Hasta nosotros mismos: no lo voy a poder lograr, voy a fallar. Y esas pruebas o circunstancias a veces, mis hermanos, son necesarios para ver los propósitos de Dios en nuestras vidas, o son pruebas de Dios, o ver qué tanta tenemos fe a Dios. A veces le decimos: Dios, yo te amo, tengo mucha fe en ti, y Dios prueba esa fe en cada uno de nosotros por los dichos de nuestra boca. En ocasiones no queremos procesos, queremos simplemente, el creyente quiere todo fácil, sin esforzarse, sin hacer nada, sin querer estar en las manos de nuestro Dios, porque Él es el alfarero, esperar que otros lo hagan por nosotros, sin servir a Dios, sin hacer la voluntad de Dios o vivir dentro de la voluntad de Dios. A veces queremos que todo lo haga nosotros sin mover un dedo. Pero Jonatán nos muestra que él tuvo que obedecer a Dios, ir, caminar, no detenerse, sino avanzar, que Él iba a dar las armas y Dios iba a mostrarle que Él iba a dar la victoria. Pero vemos que Dios los llevó quizás a esas circunstancias para probar también su fe. Y ahora quiero que me acompañen en 1 Samuel, capítulo 14, versículos 6 y 7. Que dice: dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo, a tu voluntad. Vemos que Jonatán le dice a su paje de armas o su escudero: ven, vamos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová. Quizás vemos que este Jonatán también probó su fe o lo que había en su corazón de su escudero, para ver si tenía la misma visión que Jonatán, esa misma fe en Dios. Vemos lo que respondió su escudero: haz todo lo que tienes en tu corazón, pues aquí estoy contigo, a tu voluntad. Y vemos que Dios te pone a personas en tu vida. Dios te añade esas personas a tu vida con esa misma fe que tú tienes, ese amor a Dios, porque si tenemos esa misma sintonía, vamos a avanzar hacia la meta, que es a nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver o hemos leído la historia de Gedeón. De igual manera también Dios, Gedeón, que de 22,000 hombres, y Dios dijo que probara a esos hombres, y que tan solo quedaron 300 hombres que iban a luchar contra los madianitas y que les iba a dar la victoria. Y esto lo podemos ver en el libro de Jueces, capítulo 7, versículo 1 al 7. Y
Y vemos que Dios menciona, y también Jonathan lo menciona, dice, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Dios muestra que con solo 2 hombres, con una misma fe, en un mismo sentir, una misma visión, iba a hacer grandes cosas. No eran con muchos, sino con pocos, eran con 2 personas, con hombres de fe, con amor y obediencia a Dios y con temor a Dios, mis hermanos. Nosotros, Dios nos ha puesto en una casa, en una congregación donde escuchamos la palabra de Dios, donde adoramos, levantamos las manos, donde Dios nos toca nuestro corazón, clamamos a Él, lloramos a Dios, gemimos a Dios. Somos un pueblo que tenemos una misma fe, que es a Dios, nuestra mirada está en Dios. Tenemos una unidad espiritual, que nos amamos entre hermanos porque somos hijos de un mismo Dios. Nuestra fe está en Jesús, pero también Dios nos ha puesto un Padre espiritual, un pastor, que también tiene ese amor, esa misma visión en Dios. Es un hombre de fe también, que ama a Dios y que se pone en las manos de Dios, que nos exhorta a poner nuestra mirada en Dios. También nos exhorta a vivir en santidad. También nos exhorta a que tomemos las armas para afrontar toda circunstancia y que dependamos de Dios. Él nos da cada vez que nos congregamos, escuchamos la palabra de Dios, nos da las armas para vencer todas esas circunstancias. Es a través de la palabra de Dios. Nuestro pastor es ese Jonathan que va caminando, que va derribando toda circunstancia, va derribando toda incredulidad, va derribando toda posición que el enemigo quiere levantar, y nosotros somos ese paje de armas que vamos caminando con él. Y la única finalidad es que vamos juntos caminando hacia el camino, la verdad y la vida, que es a nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Debemos ser ese paje de armas que estamos disponibles a Dios, ser instrumentos de Dios, seamos muchos o pocos en la congregación, y con esos pocos Dios mostrará su gloria, su poder y su autoridad. Ahora acompáñenme, mis hermanos, en 1 de Samuel, capítulo 14, versículo 8 al 11. 1 de Samuel, capítulo 14, versículo 8 al 11. Dijo entonces Jonathan: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestras manos, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas de donde se habían escondido. Vemos que Jonathan esperó algo por parte de Dios. Era esa señal cuando dijo: subid a nosotros, y dijo: entonces subiremos. Esa era la señal que Dios les había entregado ya a los filisteos. Pero vemos que los filisteos decían que salen de las cavernas donde se habían escondido. Ellos pensaban que Jonathan y su escudero estaban escondidos, igual que los hombres de Israel. Pero no, él estaba obedeciendo a Dios, él estaba buscando la manera de que Dios manifestara su poder para que Dios diera libertad al pueblo de Israel. Vemos que Jonathan no se movía por emociones, tampoco se movía por impulsos, o hacía cosas locamente, o cosas imprudentes tampoco. Él era obediente a lo que Dios le mostraba. Su fe hacia Dios y su confianza era muy grande y notorio. Mientras los filisteos pensaban o lo que estaban escondidos en cuevas, pero no era así. Jonathan hacía la voluntad de Dios. Jonathan esperó con un corazón obediente a Dios. Iba a esperar en Dios y en los tiempos de Dios, mis hermanos. Jehová iba a entregar en sus manos a sus enemigos, y ese iba a ser por señal. Fue gracias por ser paciente. Y nosotros también debemos tener esa paciencia.
no hacerlo las cosas arrebatadamente, por lo que a veces vemos, nuestros ojos ven, no, sino esperar en Dios, estar esperando en los tiempos de Dios para que Dios entregue esa victoria. Pero vemos también que hubo una gran diferencia, un contraste diferente a lo que su padre Saúl hizo. Fue un acto de desobediencia, y lo podemos ver esto en el libro de Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 8 al 11, que por no saber esperar conforme al plazo señalado por Samuel, tomó decisiones incorrectas. Samuel le dijo que tenía que esperar 7 días, que tenía que esperar lo que él iba a llegar en 7 días, pero él no obedeció. No mostró su fe en Dios. Él lo que dijo es porque veía que se estaban desertando. Veía que se estaban desertando los hombres, o los soldados estaban desertando. Y por eso hizo ese holocausto sin que estuviera presente Samuel. Porque no confió en Dios y no guardó el mandamiento que Jehová le había ordenado. Y por tal motivo su reino no iba a ser duradero. Y esto lo podemos ver también en el libro de Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 13 y 14, mis hermanos, por la desobediencia, por no esperar en el tiempo de Dios. Y a tener fe en Dios y confianza, veremos la voluntad de Dios. Le faltó a Saúl tener esa fe en Dios y la confianza en Dios, y fue cuando Dios le dijo a través de Samuel que su reino no iba a ser duradero. Y lo podemos ver en el Proverbios capítulo 19, versículo 2 y 3, que dice: el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino. Vemos que en vez de que sea bendición, que algo Dios hubiera hecho con los filisteos o en Saúl, hizo lo contrario, a que su hijo hizo la diferencia. Él obedeció, estaba esperando en los tiempos de Dios, que Dios le mostrara lo que tenía que hacer para vencer a los enemigos. Ahora quiero que me acompañen nuevamente en el libro de 1 Samuel, capítulo 14, versículo 12. Y los filisteos de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Jonatán, al ser prudente y supo esperar a Dios, y eso lo hacía fuerte en batalla, porque nunca su fe se debilitó o dudó. Siempre dejó que Dios le muestre las cosas por hacer, y eso fue por su obediencia. Nosotros, mis hermanos, tenemos que tener paciencia, tenemos que ser prudentes, esperar en Dios, porque Dios nos va a hacer fuertes para la batalla. Dios nos va a dar esas estrategias a través de la palabra de Dios para poder nosotros dar esos pasos de fe. Y ahora quiero que me acompañen en 1 Samuel capítulo 14, versículo 13. Dice: y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán su paje de armas iba tras él, los mataba. Ya las había mencionado en otras versiones, menciona escudero. Y vemos que Jonatán y su escudero o su paje de armas fue su primera lucha contra los filisteos. Hubo victoria y Dios los había entregado en sus manos. Aparte de esos 20 hombres que derrotó en campo de batalla Jonatán, había más filisteos que estaban merodeando el lugar. Al ver lo que pasaba, también tuvieron pánico, vieron lo que estaba aconteciendo, vieron que esos 2 hombres estaban derrotando fácilmente a ese ejército de los filisteos. Y lo podemos ver también en 1 Samuel capítulo 14, versículo 15, que dice: y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición, los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Vemos que hubo pánico en ese campamento. Y aquellos que estaban viendo a lo lejos lo que estaba aconteciendo, también tuvieron pánico por lo que estaban viendo. Y la tierra tembló, pues Jonatán mostró su valentía, mostró su confianza en Dios y su fe en Dios.
Ante los ojos de los filisteos vieron que esos hombres guerreros peleaban sin importar el número de soldados. Dios puso en fuga a esos ejércitos extranjeros y esos merodeadores del campamento de los filisteos, de 13 escuadrones que marchaban por el camino de Ofra, también tuvieron temor, tuvieron pánico y huyeron. Y lo podemos ver en el 1 Samuel capítulo 13, versículo 17, mis hermanos. Ahora también en el libro de Job, capítulo 18, versículo 11, que dice: de todas partes lo asombrarán temores y le harán huir desconcertados. Vemos este acontecimiento de lo que estaba pasando en el lugar de Jonatán. Sabía que ya no era él, ya era Dios, su intervención divina, la cual hasta la tierra hizo temblar, mis hermanos. Nosotros tenemos que tener esa fe como de Jonatán, sin dudar. Dios nos va a llevar, aunque seamos, le repito, aunque seamos muchos o seamos pocos, Dios nos va a añadir a personas con esa misma fe, con ese mismo amor, esa misma lealtad a Dios, esa misma que hemos depositado la confianza en Dios. Pero la fe en la vida de un creyente es muy importante y muy fundamental, mis hermanos. Aunque no le vemos a nuestro Dios, pero sabemos que con nosotros está. En donde estemos, a donde vayamos, Él va con nosotros. La fe es una acción y poder. Cuando nos esforzamos para alcanzar una meta digna, por nuestra fe es nuestra esperanza en algo que aún no podemos ver. Jonatán mostró esa fe, hermanos, para dar la libertad a un pueblo que estaba atemorizado, que se estaba escondido, un pueblo que se sentía quizás ya no tenían fe, o les faltaba fe, o clamar a Dios. Veían que sus gigantes, sus temores eran mayores que ellos se hacían pequeños ante esas circunstancias, y su fe hizo huir a sus enemigos. La fe de Jonatán hizo huir a sus enemigos, pero permitió Dios que interviniera, su poder divino de Dios se manifestara. Y lo podemos, ahora que vemos en el libro de Josué, capítulo 1, 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Vemos que nuestra fe nos ayudará a pasar las pruebas, o dificultades, o enfermedades, o hasta nuestra familia, o algo que está pasando a nuestros seres queridos. A alguna circunstancia, nuestra fe va a ser notorio. Nuestra fe es esas armas. Nosotros inyectamos esa fe a aquellas personas que están llorando, a aquellas personas que están clamando. No dejemos que estén atemorizadas o estén escondidos o estén cohibidos, sino al contrario, inyectar esta fe en Dios. Y Dios va a hacer algo maravilloso. También nuestra fe es un arma para vencer a nuestros enemigos espirituales. Cuando nuestra confianza está depositada en Dios, mis hermanos, debemos estar preparados, disponibles para Dios, para cumplir la voluntad de Dios, y Dios mostrará su poder y autoridad. Quizás el temor, la tristeza, el odio, el rechazo, el rencor, el adulterio, la fornicación, la pornografía, ansiedad, enfermedad, la falta de perdón, alguna circunstancia que por años ha mantenido al pueblo de Dios quizás atemorizado, escondido en cuevas o en prisiones o esclavizado. A veces esas situaciones hacen sentir acorralado al pueblo de Dios, pero es tiempo de levantarse, que quitemos de nuestras vidas la pasividad, que quitemos de nuestras vidas el conformismo. Ya no es tiempo de estar descansando, es tiempo de nosotros de tomar las armas, que es la palabra de Dios, y aumentar esa fe en Dios, que Él nos va a dar la victoria. Pero si hay proceso en nuestra vida, Él nos va a sacar adelante en victoria. Pero nosotros tenemos que sacudirnos todo eso, despojarnos de toda esa pasividad. Ya no debemos estar descansando, porque los tiempos son finales. Mas nosotros debemos dar testimonio de que Dios es un Dios poderoso, grande, mayor es el que está con nosotros, aquel que en el mundo está. Es tiempo de decirle alto total a esas circunstancias.
aquellos enemigos que nos quieren mantener escondidos. Es tiempo de dotarlos y el poder divino de Dios va a hacer que salgan de nuestras vidas y no regresen más. Pero cada uno de nosotros, mis hermanos, nos corresponde tener esa fe, activar esa fe en nuestras vidas, y cada uno de nosotros pedirle a Dios que nos ayude a nuestras debilidades, pedirle al hermoso Espíritu Santo que nos ayude a aumentar esa fe, que nos ayude a mantener nuestra mirada en Cristo Jesús, nos ayude a que si tenemos sed, que nos dé de beber de esa agua y jamás tenemos sed. Ser ese Jonathan que a donde Dios nos mande, no importando si hay peñascos, si hay cualquier circunstancia, y esperar en los tiempos de Dios, Dios va a hacer una gran victoria ante nuestros enemigos. Mis hermanos, espero que Dios les haya hablado en su vida. Yo me escondo en Él para que Dios sea Él el que les haya hablado a ustedes. Pero quiero que cerremos nuestros ojos y voy a hacer una oración y que sea Dios toque nuestros corazones, sea Él y su Espíritu Santo. Inclinemos nuestro rostro, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Padre. Queremos tener esas armas, Señor, para vencer toda circunstancia. No queremos estar atemorizados, no queremos estar escondidos, Señor. No queremos la pasividad, tampoco descansar, Señor, sino al contrario, Señor, prestos a tu voz, Señor, porque las ovejas conocen la voz del pastor. Queremos obedecerte, queremos tener esas armas, Señor, así como Jonathan, Señor, y sus escuderos, Señor, fueron y escalaron, Señor, y fueron hacia los filisteos, y tú mostraste, Señor, que tú pusiste temor en ellos para que salieran huyendo de ese campo de batalla, Señor, y tú le diste la victoria a Jonathan y a su escudero, Padre. También a cada uno de nosotros, danos esa fe, Señor. Enséñanos a tener esa fe genuinamente como hijos de Dios, Señor. Queremos, Señor, dar testimonio de que somos hijos tuyos. Tenemos, Señor, que tú nos des esa fe, porque dice tu palabra, la fe de la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Sabemos que en donde vamos tú vas con nosotros. Aumenta nuestra fe, Señor. Te lo rogamos, te suplicamos, Padre, para que nosotros manifestemos tu presencia en nuestro Señor Jesucristo. Queremos ser a tu semejanza e imagen, Señor. Te lo pedimos en este momento, Señor. Seas tú, Señor, y tú des libertad a aquel que quizás está viviendo en temor, en angustia. Tú le des las armas para que salga en victoria, para que pueda vencer toda oposición en su vida, todo aquello que no te agrada, Padre. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos, por haberme permitido entrar a sus hogares. Muchas gracias y espero que esta enseñanza la pongamos en práctica y seamos testimonio de que tenemos un Dios poderoso, que somos hombres y mujeres de fe. Muchas gracias y que tengan una excelente noche, mis hermanos. Los esperamos el día domingo a las 10 de la mañana y las 12 del mediodía. Les envío un fuerte abrazo y Dios les bendiga, mis hermanos. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Te esperamos en nuestros servicios los días domingo a las 10 a.m. y 12 p.m. Si deseas ofrendar o mandar una donación, los números aparecerán en pantalla. Para más, síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima.